What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año. Estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, sino son aplicables en tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Ezequiel, con el profeta Ezequiel, del capítulo 12 al capítulo 16. Así que si aún no has tenido la oportunidad de leer, quiero que le pongas pausa a este video, que leas y que luego regreses por dos razones, tal vez tres razones el día de hoy. Una, no nos vamos verso por verso. Si no lees, te pierdes de mucho contexto. Dos, a la hora que yo estoy hablando de contexto, hablando de referencias y mencionando otros comentarios bíblicos, pueda que no lo entiendas por completo porque no sabes y conoces el trasfondo de la historia. Y si no lo sabes, te pierdes de las verdades que puedes aplicar en tu vida. Recuerda, el propósito de este video, de estos episodios, de este canal, es enamorarte de la palabra de Dios. No de mi palabra, no de la manera que yo predico, de la manera que yo enseño, ni siquiera de este canal. Es enamorarte de esta palabra que cambia, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos transforma. Es esta espada de dos filos, ¿verdad? Es esta palabra la que te va a hacer próspero. Es esta palabra la que te va a hacer rico. Y no estoy hablando de manera monetaria, estoy hablando rico y próspero en abundancia, en sabiduría. ¿Verdad? Eso es lo que yo anhelo. Yo oro cada vez que aproximo, que abordo las escrituras. Dios, abre mis ojos espirituales para ver las maravillas que hay en tu palabra. Hazme rico en la sabiduría que yo puedo encontrar en este libro. Hazme próspero en las verdades que puedo aplicar a mi vida de este hermoso libro. Así que quiero enamorarte de la palabra de Dios. En realidad, ese es mi meta este año. Sin embargo, el día de hoy vamos a atravesar uno de esos capítulos difíciles de hablar. Ezequiel capítulo 16, si ya lo leíste. Solamente estoy haciendo hincapié en esto porque vamos a hablar de una manera explícita y sexual. No son mis palabras, yo no estoy tratando de hablar con doble sentido, no estoy tratando de ser promiscuo, sucio, vulgar, pero dato curioso acerca del profeta Ezequiel, es considerado uno de los escritores más explícitos sexualmente de todos los profetas y en realidad de la Biblia. No son mis palabras, pero esto sí sé. Si está en la palabra de Dios y fue inspirado por medio del Espíritu de Dios a Ezequiel, es bueno para nosotros. Entonces, no estoy tratando de usar estas palabras. Si leíste, sabes muy bien que no están saliendo de mi corazón, de mi boca, sino estamos explicando. Pero, man, este capítulo 16 en especial me hizo llorar y reflexionar. Y ahorita lo vamos a abordar porque no le quiero quitar peso a los otros capítulos. El día de hoy quiero hablar desde esta perspectiva. Cuando Dios expone la rebelión espiritual, no se contiene. Ezequiel capítulo 12 al 16 no es un mensaje cómodo y la verdad que es muy incómodo. Es una alarma espiritual que te incomoda. ¿Sabes? Vamos a hablar de muros rotos, de profetas falsos, de una paz fingida, de una vid inútil y un lenguaje de pacto tan crudo que, man, te sacude hasta lo más profundo de tu alma. Pero debajo del juicio hay una verdad muy profunda. Dios sigue persiguiendo a su pueblo. Y sabes, si alguna vez confundiste gracia con permiso o religión con justicia, este episodio golpea demasiado fuerte. Vamos a abordarlo, vamos a hablar del resumen, entramos en contexto y comentarios bíblicos. Vamos a darle con todo. En estos capítulos del 12 al 16, capítulo 12, vamos a ver que Dios manda a Ezequiel a actuar, a demostrar el exilio. Va a cavar un muro, va a cargar equipaje y va a salir a plena vista como señal de la huida, de la escapada que está por venir. Vamos a ver en el capítulo
13 vamos a hablar acerca de unos falsos profetas, vamos a ver a unos falsos profetas que son confrontados por prometer paz cuando el juicio ya está decretado. Vamos a ver en realidad un paralelismo, y no tanto un paralelismo, tenemos que recordar que Ezequiel es contemporáneo de Jeremías. Jeremías está en Jerusalén, Ezequiel fue deportado, está en Babilonia con cierto grupo de deportados, y hay que verlo como de tal manera: está el campus principal y Ezequiel está en uno de los campus, ¿no? De la iglesia. Así es la mejor manera que te lo puedo explicar. No solo eso, en el capítulo 14, Dios va a exponer la idolatría escondida y la falsa seguridad del pueblo de Israel. También hablamos un poco acerca de esto el día de ayer. Y la parábola de la vid inútil va a ser y revelar a un pueblo que perdió su propósito. La parábola de la vid inútil la vamos a ver en el capítulo 15. Y donde mayormente vamos a pasar nuestro tiempo el día de hoy, donde vamos a acampar en este capítulo, es el capítulo 16. Ahora, el capítulo 16 presenta a Israel como una esposa infiel, usando un lenguaje muy intenso y gráfico para mostrar la gravedad de la traición del pueblo de Israel. El mensaje, en realidad, a través de estos capítulos, de esta unidad, es muy claro. Dios no está exagerando, está despertando a su pueblo. Vamos a entrar en contexto. Sabemos cuándo, cómo y qué fecha aproximada es la que está hablando Ezequiel. La fecha aproximada es 591 son 5 años antes de la caída final de Jerusalén, que la vamos a ver 5 años después en el 586 AC. Ahora, abrimos el capítulo 12, vamos a ver: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tiene ojos para ver, pero no ve. Tiene oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. Entonces necesito que actúes, que demuestres un poco más y no expliques tanto. Le va a pedir que él haga un hoyo en una pared, lo hace con sus propias manos. Vamos a ver que va a pedirle que saque sus maletas y salga por ese hoyo en representación a la huida, a la escapada que está por venir. Ahora, eso es el capítulo 12 y lo vamos a ver algo muy interesante en el verso 9. Dice: hijo de hombre, con toda seguridad, el pueblo rebelde de Israel te preguntará: ¿qué estás haciendo? Pero tú explicarás: así dice el Señor y Dios. Este mensaje se refiere al pueblo de Israel que vive en Jerusalén y también a su príncipe. Ojo, en realidad está mencionando al rey Sedequías, pero como el rey Joaquín sigue con vida, para Ezequiel aún sigue siendo un príncipe, su hijo Sedequías, hijo de Joaquín. Así que ahí es por eso que dice a su príncipe, pero realmente se está refiriendo al rey Sedequías. Sedequías es llamado el príncipe porque el rey legítimo Joaquín aún vive en el exilio, ¿verdad? Ahora, también a su príncipe, diles: yo soy un presagio para ustedes. Lo que hice yo les va a pasar a ustedes, pues serán llevados cautivos al exilio. Entonces, literal, le pide Dios a Ezequiel que demuestre cómo se va a ver esto en representación. Ok, vamos a ir al capítulo 13. Quiero mencionar algo muy breve. El capítulo 12 en realidad anticipa exactamente lo que Sedequías hará al intentar escapar cuando Jerusalén cae. Esto lo vamos a ver referenciado, escrito en Segunda de Reyes, capítulo 25. Bueno, el mensaje apunta tanto a los que siguen en Jerusalén, es decir, a Jeremías y a todo ese grupo, como a los exiliados de Babilonia. Es sí un mensaje directo a Jerusalén, refiriéndose directamente a Jerusalén, pero también abarca y menciona
a los que ya fueron deportados. Vamos a ver en el capítulo 13 que va a condenar a ciertos profetas. Y esto ya lo hemos visto antes. No me quiero pasar mucho tiempo porque quiero abarcar el capítulo 16, pero vamos a ver algo muy, muy hermoso y muy interesante en el verso 10. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo paz, pero no hay paz. Construye el muro y cúbrelo de cal. Pinta las paredes de blanco prácticamente. Un dato muy curioso. Paredes con cal, el cal es blanco, es y representa, significa maquillar el pecado para que no se vea tan grave. Ustedes que están echándole cal a las paredes para tratar de echarle una manita al gato y que no se vea tan feo como es, ¿no? Tan absurdo como es, tan irónico como es, tan grave que es. Hay que tratar de arreglarlo, de taparle el ojo al macho. ¿Has escuchado esa expresión? Bueno, ambos grupos creen que el juicio no será tan grave o que Dios no va a llegar tan lejos. Es por eso que hay ciertos profetas que están diciendo, no, es que es paz, este problema que estamos viviendo es temporal. Yo les profetizo en el nombre del Señor que vienen mejores días para Israel. Y Dios está, no. Claro que yo no dije eso. Esos profetas son falsos porque están hablando, pero yo nunca hablé. Dice verso 6, sus visiones son falsas y mentirosas, sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no le ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla su palabra. Entonces, está sucediendo todo este desastre. Vamos a ver en Ezequiel algo muy curioso que Ezequiel va a mencionar a Noé, Daniel y Job en el capítulo 14, del verso 14 en adelante, mostrando que la fidelidad en el exilio ya era conocida, pero también representa la justicia personal, pero enseña que la fe no se hereda. Un principio que está comenzando a hablar Ezequiel, pero que en realidad vamos a retomar hasta el capítulo 17, 18, 19 y 20. Entonces, ahí como que es una introducción a este principio. Mañana lo vamos a expresar, a comunicar. Y el capítulo 15 va a hablar acerca de la vid. La escritura menciona mucho, enseña mucho acerca de las vids. Hay mucha referencia, hay mucha parábola. Jesús mismo usa una de ellas. Pero aquí significa no sirve para construir nada, solo tiene valor si sin fruto, ¿verdad? No tiene valor sin fruto, perdón. Y en el capítulo 16 es donde todo tono cambia, todo se hace muy oscuro el lenguaje. Es un tono muy fuerte que cambia, ¿verdad? El capítulo 16 va a hablar acerca de confrontación directa, emocional y sin algún filtro. El capítulo 16 usa un lenguaje matrimonial antiguo para mostrar que Israel no solamente falló, sino le fue infiel a Dios. Ya hemos hablado acerca de lo que representa, de hecho hablamos un poco en el libro de Génesis, cuando ya Dios no se refiere a Israel con idolatría, sino ya a la idolatría se le va a referir como infidelidad por este pacto que hizo con el pueblo en Sión, con Moisés, con Israel, ¿verdad? Entonces es este pacto de matrimonio y es cuando Dios comienza a hablar como el novio, él y el pueblo su novia. Entonces por eso esta terminología, estas palabras, estas expresiones de matrimonio, de infidelidad y sexuales que va a utilizar de manera gráfica para referirse a Israel. Sé que estoy hablando de mucho, usando muchas palabras, pero simplemente quiero prepararte para lo que viene, ¿ok? Ahora, quiero leerte un poco del capítulo 16 para ir explicando un poco. Nuevamente, Ezequiel es considerado uno de los profetas más explícitos
sexualmente de todos los profetas. Vamos a empezar a leer capítulo 16, ¿verdad? Dice, la palabra del Señor vino a mí y dijo, hijo de hombre, confronta a Jerusalén con sus abominaciones. Adviérteles que así dice el Señor Dios, Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre era haitita. Eso es una referencia directa a Génesis capítulo 15 y Génesis capítulo 27. El día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical. No te bañaron, no te frotaron con agua salada, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión, brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste, te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre. Estando en tu propia sangre, te vi y te dije, vive. Te hice crecer como hierba del campo. Creciste, te desarrollaste y entraste a la pubertad. Después, escucha el lenguaje, se formaron tus senos y te brotó el vello, hablando el vello en sus genitales, pero seguías completamente desnuda. Voy a hacer un hincapié aquí, perdón que voy a estar parando mucho. Pero aquí prácticamente lo que está diciéndole Dios al pueblo es, oye, yo te elegí, no eras una nación grande, no eras una nación poderosa, no eras la nación más rica, no eras lo más deseable para otros, eras considerado un objeto tirado en el campo. Es decir, no eras nadie, sin embargo, aún así yo te recogí, te elegí y te hice mi novia. A ver, sigue leyendo en el verso 8. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Ya está hablando acerca de este pacto como novio y novia en matrimonio. Entonces te extendí mi mano y cubrí tu desnudez, es decir, entré en este pacto, entré en relación contigo. Recuerda la ley de Moisés y vi su desnudez significa y te acostaste, ok, cubrí tu desnudez, me acosté contigo, me comprometí, hice alianza contigo, hice este pacto contigo y fuiste mía, afirma el Señor. Ojo, nuevamente vamos a pausar aquí en el verso 8. Eras indeseable, no eras la más rica, no eras la más bella, eras como un objeto, pasé por ti, te abrigué, te cubrí tu desnudez, te hice mía prácticamente. Verso 9. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Escucha este lenguaje hermoso. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de tela, de lino y de seda. Te adorné con joyas, es decir, te hice hermosa. Te adorné con joyas, puse pulseras en tu muñeca, collares en tu cuello, un arete en la nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de tela, lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con harina refinada, con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa y creciste para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones. Es decir, te quise adornar, te embellecí, te di todo, te hice tan hermosa que tu fama se extendió por todas las naciones. Te hice tan próspera, nos ha hecho tan prósperos, pues yo te adorné con mi esplendor, afirma el Señor y Dios. Y en el verso 15 es donde cambia. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Sin ningún pudor, te entregaste a cualquiera que pasaba. Tomaste
tus mismos vestidos para hacer altares paganos de vistosos colores y ahí te prostituiste, algo nunca visto. Quiero hacer un hincapié aquí, perdón si me voy a alargar mucho en este video, espero que sí lo veas. Sabes, muchas de las veces esto es lo que a nosotros nos sucede. Dios nos adorna, nos unge, nos da todo y ni siquiera podemos usar el mismo don que Dios nos ha dado. Vemos la necesidad de nuestra iglesia y tenemos el don para cubrir la necesidad de nuestra iglesia. Y en vez de regresar lo que Dios nos ha dado a Él, lo andamos prostituyendo en el mundo. Es algo que yo puedo sacar como verdad, pero aquí se está refiriendo a Israel en cómo te crecí como nación, te prosperé, te di abundancia y ahora te has entregado a cualquiera. Quiero tomar el verso 20, vamos a adelantarnos un poco. Tomaste también a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo y le entregaste como alimento a esas imágenes. ¿No te bastaron tus prostituciones? Sacrificaste a mis hijos y los pasaste por fuego como ofrenda en honor de esos ídolos. En todas tus prácticas abominables y prostituciones, no te acordaste de los días de tu adolescencia. No te acordaste cuando yo te cubrí, no te acordaste cuando yo te vestí, no te acordaste cuando entré en relación contigo, en intimidad contigo, no te acordaste quién puso esa corona sobre de ti, no te acordaste quién puso esas joyas en tus muñecas, no te acordaste que yo fui quien te vistió de seda, de lino fino, no te acordaste que yo te di todo lo que tú tienes. Cuando estabas completamente desnuda y pisoteando tu propia sangre. Verso 23. Ay de ti, afirma el Señor y Dios. Para colmo de tus perversidades, construiste altares y un santuario en todas las plazas. En cada esquina construiste santuarios y degradaste tu belleza. Te abriste de piernas. Te abriste de piernas con cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Te prostituiste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y para enfurecerme multiplicaste tu fornicación. Verso 28. Una y otra vez fornicaste con todos los asirios porque eras insaciable. También creció tu promiscuidad para incluir a los comerciantes de Babilonia y ni así quedaste satisfecha. Le está diciendo, eres una prostituta insaciable. Verso 30. ¿Qué mente tan depravada la tuya?, afirma el Señor y Dios. Te comportabas como una vil prostituta. Pero cuando en cada santuario armabas un prostíbulo y te exhibías en cada esquina, no te comportaste como una prostituta, pues no cobraste nada. Man, qué lenguaje tan más profundo. Mientras yo leía esta palabra, me trajo tantas lágrimas a mi ser, porque tal vez estamos hablando de Israel, pero yo me vi como un espejo en esto y dije, ¿cuántas veces yo no me he prostituido? ¿Cuántas veces he tomado lo que el Señor me ha adornado y lo he prostituido y ni he cobrado? Verso 32, adúltera. Preferiste a los extraños en vez de a tu marido. Preferiste la fama de este mundo. Preferiste los bienes de este mundo. Preferiste y quisiste ser como todos los demás en vez de a tu marido. A todas las prostitutas se les paga. Tú, en cambio, pagas a tus amantes. Los sobornas para que vengan de todas partes a acostarse contigo.
En tu prostitución has sido diferente a otras mujeres. Como nadie te ofrecía, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. En eso sí eras diferente a las demás. My goodness. Qué lenguaje tan más profundo. En realidad, todo el capítulo 16 es un resumen de todo lo que ha estado viviendo Israel. Tu padre y tu madre es un reflejo, es un eco a Génesis 15 y 27. Un bebé abandonado que creció es prácticamente el pacto que Dios hizo con Israel en Sión. No eras nadie, eras esclavos, una nación tenías posesión sobre ti, sin embargo te vestí, te calcé, te di, te coroné. Es este pacto que vemos, esta historia que vemos en Éxodo, ¿verdad? Número 3, te adorné con joyas. Es el templo, está hablando acerca del templo de Salomón, hermoso templo. Sin embargo, te prostituiste, está hablando de toda la idolatría que fuiste haciendo. Y fuiste peor que Sodoma y Samaria. Eso lo vamos a ver en el verso 49. Y Dios usa a tus amantes para traerte juicio. Es lo que vamos a ver en el capítulo. Es este resumen, es esta historia de lo que está hablando. Ahora, capítulo 16 usa un lenguaje matrimonial antiguo para mostrar que Israel no solamente falló, sino traicionó, fue infiel al pacto de matrimonio. Las alianzas con Egipto y otras naciones son descritas como adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque esto lo sabemos. Capítulo 17 nos habla acerca de lo que nosotros como nación tenemos que hacer, ¿verdad? Nos casamos con un rey, te casas con una israelita, no debes de hacerte de caballos de guerra o carruajes de guerra. ¿Por qué? Porque él quiere que tu dependencia esté en él. No te harás de posesiones de dinero, no te harás riquezas, sin embargo yo te daré esa riqueza. Y ahí está lista, ¿verdad? Ahorita no la tengo en mente, ahorita la busco, que Dios requiere de Israel. ¿Por qué? Porque lo único que Dios anhela y desea es que tú dependas de Dios. No harás alianzas, es la otra. No harás alianzas con otras naciones y con otras mujeres. ¿Por qué? Porque Dios solamente quiere que tú dependas de Él. Es el principio real. Entonces el lenguaje gráfico es intencional. Dios quiere que el pecado duela porque así le duele a Él. Él dice, oye, esto es lo que a mí me duele, esto es lo que tú me has hecho. Pero ¿a poco no tomamos este lenguaje y si lo vemos como un espejo en nuestras vidas, podemos darnos cuenta de en qué lugares nos hemos prostituido y para el colmo no hemos recibido una paga? De hecho, nosotros pagamos por hacerlo. Ya tomé mucho tiempo, una disculpa y me voy a saltar un poco más. Creo que ya abarqué todo el contexto que tenía. Voy a entrar a las verdades que tengo preparadas para ti. Número 1, Dios no bendice lo que está tratando de quebrar. Dios no bendice lo que está tratando de quebrar. La falsa paz es más peligrosa que una advertencia honesta. La religión puede coexistir con rebeldía si no hay arrepentimiento. Puedes estar viviendo una religión vacía si no hay un verdadero arrepentimiento. El pecado, familia, promete seguridad, pero termina produciendo vergüenza. Y sabes, aún la traición más profunda no cancela la posibilidad de rendición y restauración. ¿Sabes? Los mensajes más duros de Dios suelen ser los más amorosos. Cuando nos desviamos, Él no guarda silencio. Ezequiel capítulo desde el 12 en realidad hasta el 16 nos empuja
con suavidad, nos sacude con una urgencia santa. Si este mensaje te incomoda, tal vez no es condenación, tal vez es el amor desesperado de Dios por nosotros. Dios confronta, sí, porque ama. Dios corrige porque ama y quiere restaurar. Así que no bajes la mirada, sino inclínate y vuelve al pacto que hiciste con Dios. Este capítulo 16, vean cómo fue tan amargo para mí. Pero vean cómo quiero vivir una vida donde no esté prostituyendo las bendiciones y lo bueno de lo que Dios me ha dado. Quiero mantener mi pacto con Dios, mi intimidad con Dios. Quiero solo depender de Él. Quiero estar solamente en relación con Él y con nadie más en este mundo. Espero que de la manera que lo expliqué el día de hoy te haya puesto a reflejar, te haya puesto a pensar cómo es que estamos viviendo. Perdón porque este video fue muy largo, pero simplemente quería abarcar el capítulo 16 con una perspectiva correcta y con el contexto correcto para entender la verdad el día de hoy. Nos vemos mañana. Dios te bendiga. Estaremos en los capítulos del 17 al capítulo 20. Bendiciones.